llamado del gobierno venezolano para reformar el Estado y redactar una nueva constitución sin consultar previamente al pueblo venezolano es el tópico de nuestro segmento en Claroscuro esta noche. Así es, efectivamente, Mariela, y Venezuela atraviesa por uno de los periodos de mayor transformación de su historia, y es precisamente ahora cuando la mirada del mundo está centrada en el país sudamericano, esperando el desenlace de esta jornada donde se ha convocado a una impopular constituyente. Y para hablar de este tema y los posibles escenarios, está con nosotros la doctora Jenny Lincoln, quien es directora del programa de América Latina y de Caribe del Centro Carter, y también nuestro compañero Iván de Miguel. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Cuáles son los escenarios que se pueden dar ahora después de que se apruebe una constituyente? Bueno, para comenzar, gracias por invitarme aquí en este momento histórico, no solo en Venezuela, sino en el hemisferio. Democracia está en peligro en Venezuela, y es por eso entonces está dañando al hemisferio. Con esta posibilidad de determinar un constituyente por un acto del presidente sin prestar atención a la constitución de su héroe Chávez, entonces eso es un momento que nunca había esperado en mi vida. Pero él asegura que está basándose en la constitución para hacer esto, Maduro. Él asegura que está basándose en la constitución para poder convocar a él esto. No tiene poder de eso. Él puede llamar a un constituyente, pero eso tiene que estar aprobado en un plebiscito por los venezolanos. Y él dio la pata a ellos, y él entonces lanzó este plan sin consulta y sin aprobación del mecanismo de su propia constitución. Claro, así es. Es una idea hacia adelante, una vez más, de Maduro, cuando ve que se le está escapando de las manos el poder. Claro. Es desafortunado que la única vía de escape que tiene un presidente sea la de ir en contra de escuchar a su pueblo. Hay un pueblo, una gran mayoría, que está en las calles cada día, lo estamos viendo, donde se están manifestando, y lamentablemente ambas partes dicen que tiene que ser en paz, y vemos que hay más de 100 muertos en las calles. Sí, es justamente lo que él había dicho, que posiblemente la constituyente va a lograr que se unan las partes para solucionar los problemas y que haya calma en el país, ¿no? ¿Qué puede hacer los organismos internacionales? Porque muchísimas veces los venezolanos dentro de Venezuela esperan que los organismos internacionales hagan algo. Ustedes, como el Centro Carter, la OEA, etcétera, ¿qué presión se puede ejercer efectivamente? Bueno, la ruta para resolver el conflicto queda en Venezuela. Eso es problema venezolano, y los venezolanos tienen que resolver su propio conflicto y con el gobierno, y ellos tienen que preparar el camino hacia el futuro bajo estas circunstancias. Claro, bueno, y habíamos hablado... Yo discrepo al respecto, porque cuando la Segunda Guerra Mundial, el problema era de los europeos, pero vinieron los americanos. En Bosnia, el problema de los europeos, pero vinieron los americanos. Es decir, si hay voluntad internacional, se podría resolver, pero nadie va a querer cortar el grifo petrolero de Venezuela, y menos Estados Unidos, donde tenemos su filial, que es Citgo, donde tiene aquí un montón de dinero y intereses, y donde las únicas refinerías que pueden procesar el petróleo venezolano, digamos, de buena manera, están en Estados Unidos. Bueno, la OEA es otra broma. Claro. Hasta que no ha habido un cambio de color en alguno de los países importantes como es Argentina, es cuando la OEA estaba ahora empezando a levantar un poquito la voz. ¿Por qué no levantó la voz hace 3 años? ¿Por qué no la levantó hace 4 años? Porque estaba el kirchnerismo, estaba el correísmo, estaban todos los de la cuerda de Chávez y de Maduro. O sea, estamos entonces hablando de un doble discurso otra vez, porque el gobierno de Trump ha sancionado a varios de los altos funcionarios de Venezuela, ¿no? Poniéndoles imposiciones. Pero eso, ¿qué efecto real tiene sobre la solución? A eso es lo que vamos. O sea, no hay acciones concretas. Bajo mi punto de vista, internacionalmente. No. Habría algunas que serían más fuertes, sobre todo las económicas. Yo sé que sufriría el pueblo venezolano un poco más, pero ¿qué más puede sufrir? No tienen alimento, no tienen medicamentos. Y la otra pregunta, ¿en qué quedó la consulta popular? Fueron más de 7 millones de votos, un resultado claro, pero no quedó nada, ¿no? ¿O fue simbólico? Bueno, el presidente Maduro ni prestó atención al resultado, entonces eso es parte también de la resolución, pero del petróleo no estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que la cantidad de petróleo en este momento, el gobierno de los Estados Unidos bajo Trump
está contemplando quitar la grifa, como ¿sí? usted dijo, porque Una cosa es contemplarlo, otra cosa es llevarlo. Del dicho al hecho hay un buen vamos trecho. a ver el lunes, entonces, Ok, porque están ok. amenazando esto. Y no sería por falta de petróleo en los Estados Unidos, sería por pensar a dónde va este petróleo entonces, Claro. en las manos de Maduro, a China, a Rusia, entonces buscando otro mercado. ¿Cuál es el impacto? El mayor comprador del petróleo venezolano ahora mismo es Estados Unidos. Si no es el primero, será el segundo. Y no solo está el problema también con su petróleo pesado. Y el que realmente lo procesa en grandes cantidades Pero en es Estados entre Unidos. 5 y 7% de nuestro No, precio, sí. es 50%. Sí, totalmente de acuerdo. Pero estoy hablando de que la mayor fuente de ingreso en cuestión de petróleo para Venezuela, ellos. sí, Sí. es Estados Unidos. Sí. Entonces, lo que hizo la oposición, yo creo que fue un acto valiente, es una forma más pacífica, y creo que demuestra al pueblo venezolano que lo que quiere es hacer las cosas de forma pacífica, y de acuerdo con ella. Maduro no solo no le prestó atención, es que además se burló. Y eso, Bueno, sí, y eso es una claro. falta de respeto contra su propio pueblo. La Asamblea Nacional hace 2 días o 3 días eligió a un juez para el Tribunal Supremo. ¿Y qué es lo que hace Maduro? Lo mete en la cárcel. Exacto, ¿de qué y hay estamos varios hablando? más. Eso es una forma dictatorial de llevar un país. Pero a lo que tú mencionas, o sea, si su presidente se burla de su pueblo, ¿por qué tiene tantos seguidores? Es la pregunta que hasta ahora nadie se ha Bueno, podido Kim Jong-un contestar. tiene seguidores. ¿Tú te crees que lo siguen porque lo quieren? Bueno, ¿Lo siguen por entonces miedo? están miedo. adoctrinados. Otra cosa son los presos los Políticos. Sí, presos políticos. Por más de 50 años, entonces Venezuela no ha visto tantos presos políticos, y eso es una novedad desde abril. En abril habían 117 y ahora son más de 400. ¿Y esto hasta dónde va eso? Exactamente. Y además que se hablaba que la supuesta constituyente iba a permitir que se elija a personas de diferentes estratos sociales, pero también la oposición se queja que los que van a ser elegidos son gente, el amarre del gobierno, ¿no? Familiares, agentes políticos, gente que están ya... afectos al gobierno, sí. Otra cosa importante es este domingo, ¿cuánta fidelidad podemos tener en el recuento de los votos? O sea, ¿cuántos organismos internacionales van a estar allí monitoreando? No sabemos porque no están permitidos. ¿No? No están permitidos. Es un misterio Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, amigos, y de esta manera vamos entonces a una nueva pausa.